Estimados alumnos, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra tercera videoaula de taller de ciencias, donde vamos a tratar nuestra serie de problemas de minimización. Ya habíamos dicho de que los problemas de minimización son aquellos que aparecen normalmente en la propia naturaleza. Prácticamente todos tienen un efecto de minimizar, es lo que se llama el mínimo esfuerzo natural que aparecen en prácticamente todos los fenómenos naturales. En la aula pasada vimos el proceso de refracción de la luz como un problema de minimización utilizando el principio de Fermat, que decía que la trayectoria que siguen los rayos luminosos es aquella que minimiza su tiempo de percurso. Entonces ahora vamos a continuar con este proceso de minimización y vamos a estudiar entre los principios de minimización la posición que toman los cuerpos en equilibrio, o sea, la posición de equilibrio de los cuerpos elásticos. Y vamos a hacer esto utilizando el llamado principio de Bernoulli. ¿Qué establece el principio del Bernoulli? El principio de Bernoulli nos dice de que la posición de equilibrio que toman los cuerpos elásticos es aquella que minimiza su energía potencial. Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder calcular la posición de equilibrio de un cuerpo? Debemos primero de minimizar la energía potencial. Minimizar en dónde, en base de qué, en qué espacio. Vamos a minimizarlo dentro de todo un espacio que vamos a llamar de funciones admisibles. Dentro de todas aquellas posibles deformaciones que puede tener nuestra viga que está en la acción de unas fuerzas, vamos a escoger aquella que minimiza la energía potencial elástica y ella va a ser la posición de equilibrio que va a asumir el cuerpo. Entonces aquí envuelve una serie de procedimientos que vamos a ver cómo llegamos a este proceso de minimización, cómo deducimos la energía, vamos a hablar un poco de energía y trabajo y finalmente vamos a proporcionar unas técnicas de minimización de funcionales. Nuestro punto de partida aquí van a ser utilización de los principios de minimización, como ya habíamos adelantado. Vamos a ver primero los problemas de equilibrio. Fíjense, en la aula pasada, en la sección anterior, hablamos de los problemas de la refracción de la luz como un problema de minimización. Ahora vamos a hablar de los problemas de equilibrio. ¿Equilibrio de qué? Equilibrio de cuerpos elásticos. Por ejemplo, ¿cuál es la posición de equilibrio que toma un cable que está unido entre dos postes? ¿O cuál es la posición de equilibrio que una viga asume después de colocadas las fuerzas externas actuando sobre ella? Vamos a ver que esto es una cosa que trata sobre el trabajo y sobre la energía. O sea, estos dos conceptos, trabajo y energía, son relacionados uno mucho con el otro. Vamos a ver cómo que estas cosas suceden a través del principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli establece que la posición de equilibrio de los cuerpos es aquella que minimiza su energía potencial elástica y la minimiza sobre el conjunto de todas aquellas posibles posiciones admisibles que puede tener el cuerpo elástico. Entonces, tenemos que primero ver cuál sería el espacio sobre el cual nosotros tenemos que encontrar este mínimo y después encontrar el funcional, o sea, la energía, describir la energía para poderla minimizar. Vamos a ver el espacio de las funciones admisibles y con este espacio vamos a minimizar sobre él la energía potencial elástica. Para esto necesitamos de calcular la energía y esto lo vamos a hacer utilizando las técnicas de trabajo que realizan las fuerzas elásticas. Es así que vamos a llegar a los modelos matemáticos. Muy bien, nuestro punto de partida aquí es hablar un poco de un concepto que probablemente ya lo han discutido desde la época escolar, que es el concepto de trabajo y energía. Uno de los principios básicos de la física nos dice que la energía se puede transformar o transferir, pero nunca crear
o destruir. Esto aparece en la propia naturaleza. La energía está asociada con la capacidad de producir movimiento. Diariamente vemos esta transformación de la energía, por ejemplo, la energía química almacenada en el combustible, transformada en energía de movimiento o también en energía cinética. Centrales eléctricas transforman la energía mecánica de la caída de las aguas en energía eléctrica, que por su vez puede volver a transformarse en energía mecánica, luminosa, térmica, etcétera. Vamos a dar énfasis especial a la energía mecánica. La energía mecánica es llamada así a la suma de las dos energías, energía cinética y la energía potencial. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética se manifiesta en los cuerpos en movimiento y se calcula como siendo la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Es una formulita muy conocida por todos ustedes, donde m es la masa del cuerpo y v es la velocidad con que ese cuerpo se está moviendo. La energía potencial es la energía que se almacena en un sistema determinado y que se puede utilizar para realizar cualquier tarea. Básicamente existen dos tipos de energía potencial. La primera es la elástica y la segunda es la gravitacional, ¿no? O sea, la energía potencial gravitacional almacena, cuando uno asegura, por ejemplo, un objeto a una determinada altura, esta acumula una energía potencial debido a la posición que ella ocupa. Cuando soltamos este objeto, ella inmediatamente comienza su movimiento, un movimiento de caída libre, hace con aceleración debido a las fuerzas de la gravedad, y comienza moviendo. Entonces, la energía potencial realmente es una energía que se almacena dentro del sistema determinado y que se utiliza para realizar una determinada tarea. Vamos a ver el trabajo. ¿Cómo es que podemos calcular la energía que puede producir una fuerza constante? O sea, energía y trabajo son conceptos equivalentes. Entonces vamos a ver el trabajo realizado por una fuerza constante. Definimos el trabajo realizado por una fuerza constante F aplicada en un cuerpo como el producto de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. El trabajo que se realizado por la fuerza F al moverse de unidades, es dado por W igual a F coseno del ángulo θ multiplicado por el desplazamiento D. Es decir, solo funciona en la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Esto se ve claro en el siguiente gráfico. Tenemos un bloque que está siendo aplicado una fuerza F oblicua más aquella componente, la componente de la fuerza que produce trabajo es aquella que está produciendo el movimiento, que en este caso sería F coseno de θ. F seno de θ, que sería la componente vertical, ella no produce trabajo porque no produce movimiento vertical, solamente existe el movimiento horizontal en este caso y por tanto el trabajo se calcula como siendo el producto del F multiplicado por el coseno de D por la distancia percorrida por el bloque. Muy bien, este es el trabajo que realiza una fuerza constante. Vamos a tratar aquí el trabajo realizado por una fuerza variable, ¿no? Vamos a llamarse a F una fuerza que varía con la posición, o sea, X está denotando la posición en que se encuentra aplicada la fuerza y entonces vamos a asumir que su dirección, la dirección de la fuerza es siempre constante y está apuntando para un lado fijo. Solamente está variando la magnitud de la fuerza. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Supongamos que la fuerza se ha desplazado desde el punto X igual a A para el punto X igual a B. Entonces vamos a hacer primero una partición de esta trayectoria suficientemente pequeña como para poder suponer que en cada uno de estos subintervalos que hacen parte de la partición, la función f es prácticamente constante. Entonces,
El trabajo, vamos a aplicar el cálculo del trabajo que hicimos para fuerzas constantes en este caso. Y en cada uno de estos subintervalos vamos a asumir que el trabajo es constante. Entonces aparecen una especie de integral que nos hacen recordar a la suma de Riemann. Y observe, tenemos los intervalos x1, x2, x3 y las amplitudes las estamos considerando todas iguales. Entonces, en cada subintervalo de estas de aquí, la función f, digamos, tiene una variación, pero que no es tan grande en comparación del total y por tanto la asumimos en un momento como si fuera constante. Entonces, utilizando la fórmula que tenemos para calcular el trabajo que realizan fuerzas constantes, descubrimos que el trabajo va a ser igual a la sumatoria de los f sub i multiplicado por el transcurso, por el desplazamiento que causó esta fuerza F en el intervalo x sub i más 1. Entonces, esto aparece este producto y vamos a sumar todos ellos, que es lo que nos va a dar el trabajo total realizado por esta cosa. Muy bien, entonces ahora, fíjense, esto nos ocasiona una suma de Riemann y cuando tomamos la norma de la partición viendo para cero, tenemos la siguiente expresión, que esto va a ser igual a esto va a ser igual a W igual a la integral desde A hasta B, desde el punto que comenzó el movimiento hasta el punto final, de la función f de x diferencial de x. Entonces el trabajo en este caso para fuerzas variables que dependen de la posición que ocupa esto va a ser igual a la integral de la función diferencial de x. Bien, vamos a ver ahora la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley bien famosa y nos dice que trabaja básicamente con cuerpos elásticos, pero en general siempre el ejemplo es hecho a través de un resorte. Nos dice que la fuerza restauradora del resorte es igual o proporcional a la deformación que sufre este resorte. Un ejemplo de fuerzas variables es la fuerza restauradora de los cuerpos elásticos. Cuando se estira un resorte, a medida que aumenta la deformación, aumenta la fuerza restauradora. La forma en que se produce este aumento es establecida por la ley de Hooke, que fue probada prácticamente a 200 años atrás, y que establece que para pequeñas deformaciones, la fuerza restauradora de un material elástico es proporcional a la deformación del material. Por tanto, la fuerza producida por una deformación de X unidades del material elástico es igual acá la constante de proporcionalidad que tiene las determinadas unidades, de acuerdo a las unidades que estamos midiendo, la longitud y la fuerza, K veces X, que sería el desplazamiento. Entonces aquí, por ejemplo, vemos dos situaciones. La situación A, en donde tenemos un resorte que está en reposo, está en su posición normal, y la posición B, el resorte fue perturbado y movido X unidades para la derecha. Entonces el resorte actúa con una fuerza restauradora en el sentido contrario, y el trabajo que realiza la fuerza restauradora F, esa fuerza es igual a K veces X, que fue la deformación sufrida. El trabajo que realiza es igual a la integral desde 0 hasta X, que es la cantidad desplazada, de la integral de f de s diferencial de s. Sustituyendo los valores, encontramos que esto corresponde a la mitad de K veces X elevado al cuadrado. Entonces, el trabajo que realiza una fuerza elástica que varía con la posición es igual a un medio de la constante de proporcionalidad por la distancia recorrida elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a aplicar todo esto a los problemas de equilibrio. Vamos a suponer que tenemos una barra, pero esta barra no necesariamente es una barra propiamente dicha. Puede ser el perfil de un techo que está sometido a la acción de una fuerza distribuida o a su propio peso. Entonces la fuerza distribuida se desplaza como esta expresión que vemos aquí, que puede ser el propio peso de la viga o pueden ser materiales o fuerzas externas que están actuando sobre ella.
Entonces, estas fuerzas externas causan una deformación en la viga y esta viga pasa a tomar una posición curvilínea. Va a ser una posición curvilínea porque estamos asumiendo que en los extremos de la viga permanecen fijos y la deformación del material elástico es dada por los puntos interiores. Queremos encontrar cuál es esta deformación. Observe que la deformación, ella es dada por el gráfico de una función. Y entonces nuestra incógnita es encontrar una función cuyo gráfico define la posición de equilibrio de esa viga. Muy bien, esto es entonces lo que nos dice esto. El problema consiste en encontrar la posición de equilibrio que asume la viga por la acción de las fuerzas externas o su propio peso. Entonces, para esto, para poder calcular y resolver el problema, lo que hacemos es usar el principio de Bernoulli. Muy bien, el principio de Bernoulli nos dice lo siguiente: la deformación de una viga debido a una carga vertical distribuida uniformemente, ¿no? Nos da idea de la deformación de una viga debido a una carga vertical distribuida uniformemente, que puede ser el propio peso o fuerzas externas. Este modelo fue desarrollado por los matemáticos, los filósofos Leonhard Euler y Jacob Bernoulli. Estos autores son del siglo XVIII, prácticamente 200, casi 300 años atrás, y hasta ahora siguen siendo usados los modelos por ellos desarrollados y deducidos. Muy bien, ¿qué nos dice el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli, vamos a dar un destaque aquí a esto, nos dice que la posición de equilibrio que asumen los cuerpos elásticos es aquella que minimiza su energía potencial elástica. Y observe que aquí minimiza es una palabra que le hemos colocado en negrito para enfatizar el problema de minimización. O sea, la posición de equilibrio de un cuerpo elástico va a ser obtenido siguiendo el principio de minimización. Muy bien, aquí entonces fíjense tenemos la configuración inicial del material. Vamos a suponer que el material inicialmente está horizontal, la viga está horizontal y está sometida a una carga, a una fuerza distribuida que está definida por la función y igual a f de x. Y esto produce una deformación que es la que queremos calcular, o sea, una nueva posición, que es la posición de equilibrio, la posición final de esa viga, y que va a estar definido por el gráfico de una función y igual a u de x. Y esta va a ser la configuración final del problema de equilibrio. Aquí el problema es determinar esta posición, y esta posición es dada por el gráfico de la función y igual a u de x. O sea, nuestro problema en realidad es encontrar esta función u de x cuyo gráfico nos define la posición de equilibrio de la viga. Muy bien, la posición de equilibrio es definida por el gráfico, como ya habíamos dicho, de la función y igual a x. Y esta función es la curva que hace el eje de simetría de la viga. Si ustedes observan aquí el eje de simetría, esta va a ser la que va a definir la posición de equilibrio. Todos los otros puntos van a acompañar la distribución del eje de simetría. Y justamente aquí el problema es determinar cuál es la función o cuál es el gráfico que define esta posición de equilibrio de la sección simétrica. Y para usar el principio de Bernoulli necesitamos considerar todas las posibles posiciones admisibles que puede tomar esta viga. Y de todas aquellas posiciones admisibles que puede tomar esta viga, vamos a seleccionar aquella que minimiza la energía potencial elástica. Muy bien, entonces tenemos nuestro problema y vamos a abstraerlo aquí
y la línea en azul entonces corresponde al gráfico que hace el eje de simetría de la viga. Entonces tenemos que encontrar la función u de x cuyo gráfico define la posición de equilibrio de esta viga, y entonces tenemos, y lo vamos a hacer siguiendo el principio de Bernoulli, que consiste en obtener este mínimo sobre el conjunto de todas las posibles curvas admisibles. ¿Y cómo son estas curvas admisibles? Son curvas diferenciables, ¿no? Que verifican que B en cero, ¿no? Esa curva, una curva B, si tenemos una curva B admisible, ella debe de anularse en cero y en L. ¿Por qué? Porque en estos dos puntos nuestra viga está presa, no hay movimiento ni desplazamiento en estos puntos. Entonces vamos a denotar este espacio de funciones admisibles con esta notación: C por causa de la continuidad, 0 porque se anula en los extremos del intervalo 0L y 1 porque estamos exigiendo de que la función sea diferencial, o sea, tenga una derivada continua. Y entonces esta va a ser la notación de nuestro espacio de funciones admisibles. Muy bien, entonces para aplicar el principio de Bernoulli debemos calcular la energía potencial elástica asociada a cada una de las funciones admisibles en el espacio C01 de 0L. Muy bien, posteriormente debemos de calcular la curva que minimiza la energía, y esto es equivalente a calcular el trabajo que realizan las fuerzas elásticas que soporta la viga. Bien, aquí fíjense, observe que la viga que ocupaba inicialmente el intervalo 0L pasa a ser una curva. O sea, la deformación hace que esta viga se estire. O sea, ha habido una deformación elástica. Esto no solamente sucede con materiales así, la licra o una cosa de ese tipo. Los puentes, por ejemplo. Todo el mundo que camina sobre un puente percibe que cuando pasa un camión, un carro, un vehículo, el puente comienza a oscilar. O sea, la oscilación significa que sale de la parte de reposo, sube y después baja. Cuando él sube, evidentemente el puente se está más estirado que en el caso cuando está en reposo. Cuando baja, también la misma situación. O sea, nosotros tenemos un ejemplo de material elástico. El puente, a pesar de ser hecho de acero y concreto, es un material elástico. Los edificios, las pistas, son materiales elásticos. Entonces aquí está valiendo todo lo que nosotros estamos haciendo, y el principio del Bernoulli también. Muy bien, la viga se ha deformado y por tanto ha aumentado su tensión interna. ¿Esto es por qué? Por la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice de que si nosotros estiramos un cierto material elástico, la fuerza restauradora aumenta con la deformación, proporcionalmente a su deformación. Entonces, si nosotros hemos aumentado el tamaño, evidentemente que la fuerza restauradora o de tensión ha aumentado. Y este proceso es muy semejante a la deformación de un resorte. O sea, de la posición original que nosotros tenemos, la desplazamos X unidades a la derecha y obtenemos una fuerza restauradora que va a ser proporcional al desplazamiento. Entonces, de acuerdo con la ley de Hooke, entonces el trabajo que realiza la fuerza restauradora es proporcional a su que es proporcional a su deformación. Está dada de una, ya la habíamos calculado anteriormente, ¿correcto? Entonces vamos a utilizar este trabajo que hemos calculado para las fuerzas que varían con relación a la posición, y vamos a usar esto para poder calcular la posición de la energía potencial elástica asociada a una cierta posición admisible de la viga. Muy bien, vamos a fuerzas. Las fuerzas que tenemos que considerar
dentro de este proceso? ¿Cuáles son las fuerzas que van a producir trabajo? Porque al final tenemos que calcular el trabajo total que todas las fuerzas que están siendo aplicadas en este material están realizando. Así tendremos toda la energía potencial elástica, o sea, todas las fuerzas elásticas que están asociadas a este problema. Entonces, fíjense, la fuerza, tenemos la primera fuerza es la más evidente, que es la fuerza distribuida y que estamos denotando por Y igual a F de X. Esta es la fuerza que está causando la deformación del cuerpo, pero no es la única fuerza que está presente, pues el cuerpo, como es un material elástico, existe la resistencia elástica del material. Entonces, la fuerza de resistencia elástica, la deformación vertical, que sigue la ley de Hooke, es también dada esta cosa. O sea, nosotros estamos aplicando un peso encima y existe una fuerza elástica vertical, una componente que se opone al desplazamiento vertical. Y esta fuerza va a seguir la ley de Hooke, o sea, va a ser proporcional a la deformación. Si en un punto X la curva se deformó 1 U de X, entonces la fuerza restauradora va a ser proporcional a esa deformación. Y finalmente tenemos la fuerza de tensión alfa de la viga. O sea, si la viga se encuentra en una cierta tensión elástica, tenemos esa fuerza de tensión elástica que también causa trabajo al momento de deformarse. Muy bien, el trabajo que realiza la fuerza distribuida y la resistencia vertical a la deformación. Para calcular la energía potencial elástica asociada a una deformación I igual a Vx, o sea, Vx es una posible posición de la viga, estudiamos el siguiente diagrama de cuerpo libre. O sea, tenemos en la parte oscura, en la parte de color ciano, tenemos la viga sometida a la distribución de fuerzas y la consecuente deformación de esta viga. Aquí estamos asumiendo que este pedazo es un pedazo pequeño. Claro, el gráfico parece grande simplemente para poder explicar mejor la situación, pero esto es una curva pequeña. Entonces, fíjense, de la posición de equilibrio que estaba sobre el eje de las abscisas, debido a la acción de esta fuerza F, lo que hubo fue un desplazamiento de V unidades para abajo. Y estamos asumiendo de que la longitud del intervalo que estamos analizando es un intervalo pequeño que es un delta de X. Muy bien, entonces fíjense, esta fuerza, la fuerza distribuida produce un trabajo y ese trabajo que vamos a llamar de W1 disloca la posición del punto que estaba sobre el eje de la axisa para la posición final que sería el de la curva y la traslada V unidades, Vx unidades, que sería V sub X sub Y unidades de la deformación de la viga. Muy bien. Pero también tenemos la fuerza de resistencia vertical, que sería F igual a beta X, que realiza un trabajo W0 al dislocar el punto X, ¿no? La resistencia, o sea, de dislocar este punto a la posición final. Observe que la primera es el trabajo que realiza la fuerza externa. La segunda es la resistencia vertical del propio material que resiste a esta deformación y ella produce un trabajo que va a estar definida a través de esa fuerza que sigue la ley de Hooke. Un trabajo que vamos a llamar de W0. Entonces, el primer trabajo que realiza la fuerza distribuida va a estar dado por menos F, que sería el producto de la fuerza, multiplicada por el desplazamiento. Observe que la fuerza es F multiplicada por la longitud de la fuerza, porque es una fuerza distribuida, es fuerza por unidad de longitud. Entonces la fuerza resultante sería el producto de F sub I por delta de X, multiplicado por el desplazamiento que existió. El desplazamiento fue V de X sub I en el iésimo subintervalo. El signo negativo es porque las fuerzas están yendo en la dirección negativa, desde arriba para abajo, ¿no? O sea, está bajando, por eso es que aparece este signo.
Y el trabajo que realiza esta fuerza, observe que esta fuerza no es constante, la anterior era una fuerza constante, pero esta fuerza es la fuerza que ejerce el material, es una fuerza que sigue la ley de Hooke y por tanto el trabajo que realiza esta fuerza va a ser un medio del desplazamiento al cuadrado multiplicado por la constante de proporcionalidad. Todo esto multiplicado por el delta de x, porque esto sucede a lo largo de todo este intervalo. Muy bien, entonces ya tenemos calculadas el trabajo que realiza estas dos fuerzas. Nos falta simplemente analizar el trabajo que se realiza al deformarse la viga longitudinalmente. Muy bien, entonces aquí encontramos este proceso y la tensión interna de la viga, o sea, en cada punto interior a la deformación longitudinal, ella también realiza un trabajo y la viga está sometida a una tensión que es alfa de x. Esta es la tensión que tiene la viga a lo largo de toda su definición, desde 0 hasta L. El trabajo que realiza esta fuerza es igual al producto de la fuerza por su desplazamiento. El desplazamiento es dada por la diferencia de la configuración inicial. ¿Cuál es esta primera configuración inicial? Es el intervalito, es la recta 0L que estaba inicialmente y la deformación final que sería la longitud de arco que produce esta deformación. Entonces tenemos que sería la longitud de arco que estamos denotando por delta ds menos la longitud inicial que sería delta dx. Esta es la deformación que sufre el subintervalo de esta viga en el intervalo xy a x de amplitud delta dx. Ahora recordemos de que la longitud de arco es dada por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función. O sea, en este caso estamos asumiendo una función admisible b cualquiera. La longitud de arco va a estar dada por la raíz cuadrada derivada de esta b elevado al cuadrado multiplicado por el delta de x. Esa va a ser la longitud del arco que está siendo deformado. Muy bien, de aquí tenemos que la diferencia entonces de la longitud del arco con la configuración inicial está dada por esa diferencia que está ahí. O sea, simplemente hemos tomado como factor común el delta de x y ahí tenemos esta diferencia. Este es el desplazamiento que ha tenido el cuerpo elástico. Muy bien, el trabajo entonces que realiza la tensión es el producto de la tensión alfa por esta deformación, la deformación delta ds menos delta dx que está dada por esta cosa. Por tanto, nuestro tercer trabajo, que sería diferencial de W2, va a estar dada por el producto de alfa y el desplazamiento sufrido dentro de ese intervalo. Y ese desplazamiento es igual a esa diferencia que nosotros vemos ahí. Muy bien, aquí aparece este problema de raíz cuadrada y 1 más b al cuadrado. Entonces aquí vamos a hacer una simplificación. Observemos de que el techo, por ejemplo, de las casas de concreto armado, se deforman realmente, pero estas deformaciones son pequeñas, son minúsculas. Por ejemplo, si ustedes observan el techo del departamento, de la casa donde están viviendo, saben con seguridad que en el piso siguiente, en el piso superior, hay diversos tipos, hay lavadoras, hay equipamientos y todo esto produce un peso que causa una deformación al techo. Pero la deformación es tan pequeña que no es sensible ni siquiera a la vista. Por tanto, aquí podemos suponer de que el v, la derivada de v, es una cosa pequeña. Siendo una cosa pequeña, entonces podemos usar la fórmula de Taylor para simplificar esta expresión de la raíz cuadrada. Y vamos a aproximar esta función de Taylor, que es la raíz cuadrada de 1 más x, por un polinomio, por el polinomio de Taylor de grado 1.
Y observe aquí que la derivada de esta función x es 1 partido por 2 raíz de 1 más x. Entonces, si nosotros desarrollamos esto y decimos, bueno, vamos a aproximar esta raíz por su polinomio de Taylor de primera orden, obtenemos f de 0 es igual, sustituimos x igual a 0 y obtenemos 1. Y la derivada de f en 0, obtenemos ahí la derivada en azul, está presente. Entonces en 0 me sale un medio. Entonces aparece un medio multiplicado por x. Muy bien, ahora vamos a sustituir el x por el b'x sub i al cuadrado y ahí entonces hacemos la aproximación, que la raíz cuadrada de 1 más la derivada de bxi al cuadrado es aproximadamente igual, siguiendo el polinomio de Taylor, a 1 más un medio de bx al cuadrado. O sea, hemos eliminado la raíz y compensado con un medio de bx al cuadrado. Entonces, el trabajo de W2 realizado por la deformación del cuerpo elástico va a ser igual al producto de la tensión que tiene la parte elástica multiplicado por su deformación. Esta deformación es dada por esa expresión que está entre paréntesis multiplicado por delta x. Usando el teorema de Taylor lo podemos escribir de forma sucinta como siendo alfa partido por 2 derivada de bx sub i al cuadrado por delta de x. Este va a ser el diferencial del trabajo de las fuerzas elásticas que están deformando longitudinalmente el material. Muy bien, entonces sumamos los tres trabajos en el subintervalo de amplitud delta de x y obtenemos que el trabajo resultante de todo este proceso por esas tres fuerzas va a estar dada por el trabajo en W0, el trabajo en W1 y el trabajo en W2. Y esto es igual a los cálculos que ya hemos hecho. Observe, W2, W0 ya habíamos calculado, es beta sobre 2, B sub i al cuadrado delta de x. W1 era el trabajo que realizaba la fuerza distribuida dada por esa expresión. Y W2 era el trabajo que acabamos de calcular. Muy bien, entonces ahora este es el trabajo que se realiza en un subintervalo. Lo que vamos a hacer es calcular el trabajo a lo largo de toda la viga. Entonces vamos a sumar estos trabajos que están calculados en cada uno de sus subintervalos en toda la viga y por tanto entonces sumamos desde i igual 1 hasta n subintervalos que nosotros tenemos y eso nos va a dar esta sumatoria. Observe ahora que esta sumatoria es una suma de Riemann. Por tanto, si tomamos las delta de x suficientemente pequeñas, podemos pasar para las integrales y observamos que el trabajo asociado a b es dado por la integral de esa expresión, integral de 0 a L de f multiplicado por b más betas partido en 2 b al cuadrado más alfa partido en 2 derivada de b al cuadrado. Este es el trabajo que realizan las fuerzas elásticas en el proceso de deformación de la viga. Por tanto, la energía potencial elástica aquí, vamos a llamarla de J, va a estar definida, que es J de B, solamente para hacer énfasis de que se trata de una posición admisible. V va a ser nada más que el trabajo que habíamos calculado anteriormente, igual a esa expresión. Más ahora le estamos dando énfasis a la dependencia de la función admisible. O sea que para esa función admisible hay una energía potencial elástica. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es encontrar la función que nos va a minimizar esta expresión. Bueno, ¿y cómo se puede minimizar esta expresión? Seguimos increíblemente el mismo proceso de minimización que usamos en cálculo diferencial. Muy bien. Para encontrar la posición de equilibrio, entonces, debemos de minimizar este funcional sobre el espacio de todas las funciones admisibles C01 de 0 a L. Entonces, tenemos que encontrar una función
en este espacio, tal que se verifique esta desigualdad j de u menor o igual a j de b para todo elemento b que pertenece al espacio de las funciones admisibles. Para encontrar el mínimo, procedemos de la siguiente forma. O sea, ahora tenemos que calcular el mínimo, o sea, tenemos que ver cuál es el punto u que me minimiza, cómo llegamos a ello. Entonces, para poder usar las técnicas del cálculo diferencial, vamos a introducir una función phi de t, donde t es un número real y va a estar definida como j de u más t veces v. U se supone que es el mínimo que nosotros queremos calcular y v es una función admisible cualquiera, t es un número real. Observe que v puede ser cualquier elemento del espacio de las funciones admisibles. Y u es el elemento que minimiza, o sea, nosotros sabemos que este es el elemento mínimo que tenemos ahí y ahora lo que queremos hacer es calcular este mínimo. Muy bien, de la expresión anterior, o sea, observe que estamos viendo de que j de u es menor o igual a j de b, decimos, bueno, esto es equivalente a afirmar que phi de 0, que es igual a j de u, es menor o igual a j de u más tb, por causa de que se satisface, es el mínimo, pero esto es phi de t, es igual a phi de t. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que esta nueva función que hemos introducido, la phi, tiene un mínimo global en 0. T igual a 0 es mínimo global porque para cualquier t que varía en R, phi de 0 es menor o igual que phi de t. Por tanto, de esta expresión nosotros tenemos esto y observe que T0, ¿no? T0 es un punto de mínimo global. Y si es un punto de mínimo global y está en el interior de toda la recta, debe anular la derivada. O sea, la derivada en 0 debe de ser igual a 0 y ahí está el punto en el cual vamos a calcular el valor de u. O sea, esa es la condición. Muy bien, entonces para hacer esto, ¿qué debemos de hacer? Tenemos nuestra función phi de t, vamos a sustituir el j era igual a ese funcional, y vamos, en lugar de ponerle b, vamos a sustituir por u más tb. Entonces, sustituyendo phi de t, se puede escribir como esa integral. Ahora observe de que esta integral es simplemente un polinomio en t al cuadrado. O sea, si usted revisa bien y desarrolla esos cuadrados que están ahí, va a encontrar de que el t puede inclusive salir y el phi de t es un polinomio de segundo grado en t. Muy bien, eso queda como ejercicio. Derivemos la relación usando la regla de la cadena con relación a t. Entonces vamos a derivar y ahí obtenemos que en el primer término está un t que multiplica f y b. El otro término, f por 1, depende de t, entonces la derivada con relación a t vale 0. Entonces nos queda menos f multiplicado por b porque la derivada de t con relación a t vale 1. Más 2 veces, el segundo término sería 2 veces beta partido por 2, me da beta simplemente, u más tb multiplicado por la derivada con relación a t de lo que está dentro de ese corchete elevado al cuadrado. Entonces, la derivada con relación a t de lo que está dentro es v. Entonces me queda ese segundo. Y de forma completamente análoga, en el último término, alfa partido por 2 sería 2 veces alfa partido por 2, me da alfa. La derivada de u' más tb' al cuadrado con relación a t, me sale u' más tb multiplicado por b'. Esa es la regla de la cadena que le hemos aplicado. Muy bien, entonces esta es la derivada para todo valor de t. En el punto t igual a 0, ¿qué tenemos? Vamos a sustituir el valor de t igual a 0. Entonces nos sale que phi de 0. Y ahí obtenemos menos f b de x. T se cancela con ese b, 0, y nos queda esta última expresión que debe anularse para toda v que está en C01, en el espacio de las funciones admisibles. Muy bien, haciendo integración por partes, fíjense, nosotros vamos a obtener
esta última expresión, en donde la integración por partes nos proporciona un factor común. Observe que en los tres términos tenemos un factor común, Vx, que está multiplicando cada uno de ellos. Lo tomamos como factor común y encontramos esto que debe de anularse para cualquier V que pertenece al espacio de las funciones admisibles. Muy bien, entonces este proceso nos dice de que la función que está ahí debe de anularse para cualquier V que está en C0 infinito. Y no hay otra posición, no hay otra condición de que la función que está dentro del corchete, esa suma de cosas, debe de ser cero. Porque si fuese diferente de cero, por ejemplo, entonces sería, en una vecindad tendría que ser positiva. Y ahí entonces yo puedo escoger una V que justamente sea positiva en esa misma vecindad. Y entonces me daría el producto de funciones positiva igual a cero. Llegamos a una contradicción. Entonces no hay otra opción que afirmar que lo que está dentro del corchete tiene que valer cero. Y entonces concluimos esta expresión. Y observe que gracias a esta expresión es que llegamos a una ecuación diferencial de segunda orden, que es equivalente a esta. O sea, beta u más la derivada de alfa u alfa u prima igual a f. Esa es la u. O sea, la u que minimiza nuestra función debe de satisfacer esa ecuacioncita de ahí. Esta ecuacioncita es conocida como la condición necesaria de Euler-Lagrange. Muy bien, entonces aquí concluimos de que la posición de equilibrio debe de ser dada por una función u que verifica esta ecuación diferencial de segunda orden y que además tiene las condiciones de contorno u de 0 y u de L igual a 0. Y es esta la condición que nosotros queríamos. O sea, la función que minimiza la energía potencial elástica es la solución de esta ecuación diferencial que nosotros posteriormente vamos a calcular su solución. Muy bien, pues señores, llegamos a la parte de nuestras conclusiones y aquí vamos a hacer unas conclusiones más o menos rápidas. Primero, usamos los principios generales de minimización. O sea, básicamente encontramos que la posición de equilibrio de los cuerpos está definido por lo que llamamos el principio de Bernoulli. Y este principio de Bernoulli nos decía de que la posición de equilibrio de los cuerpos es aquella que minimiza la energía potencial elástica. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros hemos hecho? Primero, hemos dicho, bueno, si se trata de minimizar, tenemos que decir, bueno, minimizamos con relación aquí a un conjunto de funciones admisibles. Colocamos todas las funciones que pueden ser admisibles para hacer una posición de equilibrio que nosotros tenemos y de ellas sacamos el mínimo. Y este mínimo se realiza a través de un proceso de minimización de funcionales, que es justamente la energía potencial elástica que la calculamos en base al cálculo del trabajo que nosotros hemos hecho. O sea, energía es igual al trabajo que realizan las fuerzas elásticas que están actuando dentro de la viga. En la próxima aula vamos a seguir con este problema y vamos a hacer los aspectos numéricos asociados a este problema. Vamos a ver que esta ecuación no posee una solución exacta y cuando es exacta, ella tampoco es completamente útil para poder determinar la posición de equilibrio. Entonces, en este caso, funciona mucho mejor los procesos numéricos, los métodos numéricos que se utilizan. Y en este caso tenemos dos métodos importantes. El primero es el método de diferencias finitas y el segundo método conocido como elementos finitos. Vamos a estudiar cada uno de ellos y vamos a encontrar la solución, hacer su gráfico y obtener las informaciones que nos fornecen este tipo de problemas.